Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Porque sí, lo prometido es deuda, y hoy vamos a hablar de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí. Ya sé, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que luego, bueno, ya saben cómo terminó la historia. Pero, esperen. No se me vayan todavía, porque la cosa se puso interesante, muy interesante. Hoy vamos a analizar un poco todo el drama, los rumores, las indirectas. Todo. ¿Ande se burló de Kerem? ¿Qué pasó realmente entre ellos después de la ruptura? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Vamos a desmenuzarlo todo juntos. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Aquí siempre estamos al día con los chismes del espectáculo turco, y te aseguro que no te vas a aburrir. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, primero que nada, hay que refrescar un poquito la memoria para los que quizás se unieron a la telenovela un poco tarde. Ander Ercel y Kerem Bürsin protagonizaron Senkalkapm, Tok Tok, a mi puerta, una comedia romántica que fue un boom a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y como suele pasar en estos casos, la ficción se hizo realidad y Ande y Kerem se enamoraron. Su relación fue un cuento de hadas hecho realidad. Viajes, fotos adorables, declaraciones de amor. Todo. Los fans estaban enloquecidos, los medios no dejaban de hablar de ellos, y se convirtieron en la pareja del momento. Almohadilla Anker era la sensación en redes sociales. Parecía que nada podía salir mal. Pero como pasa muchas veces, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo, pero poco a poco se fueron confirmando. La confirmación oficial nunca llegó de parte de ellos directamente, pero las señales eran evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, ya no se les veía juntos, y sus representantes dejaron de responder a las preguntas sobre su relación. El mundo Anker se derrumbó. Y aquí es donde empieza el drama que nos interesa hoy. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes. Ande se enfocó en su carrera, participando en nuevas series y convirtiéndose en embajadora de marcas de lujo. Kerem también siguió trabajando, pero se le vio más reservado, más enfocado en proyectos personales. Pero, aquí viene lo bueno. Hace poco comenzaron a circular rumores de que Ander Ercel podría haberse burlado de Kerem Bürsin a través de una publicación en redes sociales. ¿Qué? Sí, así como lo oyen. Al parecer, Ande subió una foto a su Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta muy directa hacia su ex. La foto en cuestión era una imagen de Ande luciendo radiante, con un look super chic, y una pose muy segura de sí misma. El pie de foto decía algo así como enfocada en mi felicidad, sin mirar atrás. A simple vista, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero la cosa se puso interesante cuando los fans comenzaron a analizar la publicación con lupa. Muchos argumentaron que la frase «sin mirar atrás» era una clara referencia a Kerem. Recordemos que después de la ruptura, se especuló mucho sobre los motivos de la separación. Algunos decían que Kerem era demasiado intenso y posesivo, mientras que otros apuntaban a que Ande quería enfocarse en su carrera y no estaba lista para una relación tan seria. Entonces la frase «sin mirar atrás» podría interpretarse como un mensaje de Ande diciendo que no se arrepiente de haber terminado la relación y que está mucho mejor ahora, enfocada en su propio bienestar. ¡Boom! La bomba explotó en las redes sociales. Los fans de Ande la apoyaron incondicionalmente mientras que los fans de Kerem la criticaron duramente, acusándola de ser insensible y de querer llamar la atención a costa de su ex. Pero, esperen. Que la historia no termina ahí. También hay otra teoría que dice que Ande no se estaba burlando directamente de Kerem, sino que simplemente estaba enviando un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que han pasado por una ruptura. La frase «sin mirar atrás» podría significar que es importante dejar el pasado atrás y enfocarse en el futuro, sin importar lo que haya sucedido. Esta teoría tiene mucho sentido, ya que Ande siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte e independiente, que lucha por sus sueños y que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Además, Ande es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que la ven como un modelo a seguir. Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo todo es posible.
Y a veces las celebridades utilizan las redes sociales para enviar mensajes sutiles a sus exparejas. Recordemos la famosa frase de Shakira: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Indirecta? ¿Directa? Juzguen ustedes mismos. Entonces, ¿Ande se burló de Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que sí, podría ser que no. Lo que sí sabemos es que la publicación de Ande generó un gran revuelo en las redes sociales y que reabrió el debate sobre su relación con Kerem. Pero más allá de la polémica, hay algo que es innegable: Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas y exitosas que han sabido construir una carrera sólida en el mundo del espectáculo. Y aunque su relación amorosa haya terminado, siempre quedará el recuerdo de la química que compartieron en Senkalkam. Ahora, hablemos un poco más sobre Kerem. Después de la ruptura, se le vio bastante afectado. De hecho, algunos medios turcos llegaron a afirmar que Kerem estaba devastado por la separación. Se le vio más callado, más reservado, y se enfocó en proyectos más personales, como la producción de su propia serie. Muchos fans de Almohadilla Anker esperaban una reconciliación, pero parece que las cosas no están fáciles. Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con otras actrices, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. Por otro lado, Hande ha estado muy enfocada en su carrera y en su vida personal. Se le ha visto viajando, disfrutando de sus amigos y familiares, y participando en eventos importantes. También se le ha relacionado con otras personas, pero al igual que Kerem, no ha confirmado nada. Y aquí viene otra teoría interesante. Algunos fans creen que Hande y Kerem podrían estar manteniendo una relación en secreto. Sí, así como lo oyen. Argumentan que las indirectas en redes sociales, los likes misteriosos y las coincidencias en algunos eventos podrían ser señales de que todavía hay algo entre ellos. Esta teoría suena un poco descabellada, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Recordemos que muchas parejas de famosos han mantenido relaciones en secreto durante mucho tiempo antes de hacerlas públicas. Pero seamos realistas, es más probable que Hande y Kerem hayan tomado caminos diferentes y que no haya posibilidades de reconciliación. A veces las relaciones terminan y es mejor seguir adelante. Lo que sí es cierto es que ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco, y que tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Ahora, volviendo a la polémica de la publicación de Hande, hay algo que me gustaría destacar. Creo que es importante tener cuidado con las interpretaciones que hacemos de las publicaciones en redes sociales. A veces vemos cosas donde no las hay y sacamos conclusiones precipitadas. Es fácil dejarse llevar por la emoción y por los rumores, pero es importante recordar que las celebridades también son personas y que tienen derecho a su privacidad. No podemos juzgar sus acciones sin conocer la verdad detrás de ellas. Además, creo que es importante evitar alimentar el odio y la negatividad en las redes sociales. Es fácil criticar y juzgar a los demás, pero es mucho más difícil ser comprensivo y empático. En el caso de Hande y Kerem, creo que lo mejor es respetar su decisión de separarse y dejar que sigan adelante con sus vidas. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. Y hablando de respeto, también es importante recordar que ambos son profesionales y que han demostrado su talento en numerosas ocasiones. No podemos reducir su valor como artistas a su relación amorosa. Hande es una actriz talentosa y versátil que ha participado en numerosas series y películas. También es una modelo exitosa y una embajadora de marcas reconocidas a nivel mundial. Kerem también es un actor talentoso y carismático que ha protagonizado algunas de las series más populares de Turquía. También es un productor y un empresario exitoso. Entonces, en lugar de enfocarnos en el drama y en los rumores, creo que es importante reconocer el talento y el trabajo de Hande y Kerem. Ambos merecen nuestro respeto y admiración. Y para terminar con este chismecito, quiero decir que creo que ambos han madurado mucho desde la ruptura. Han aprendido de sus errores y han seguido adelante con sus vidas. Hande se ha convertido en una mujer más fuerte e independiente, mientras que Kerem se ha enfocado en proyectos más personales y ha aprendido a valorar su privacidad. Y aunque su relación amorosa haya terminado, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon juntos en Senkalkam. Esa serie siempre será recordada como una de las comedias románticas más exitosas de la historia de la televisión turca. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande se burló de Kerem?
¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les pareció Senkalkam? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y bueno, mi gente linda, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que aquí siempre estamos al día con los chismes del espectáculo turco y te aseguro que no te vas a aburrir. Para resumir un poco, hoy hablamos de los rumores de que Hande Erçel se burló de Kerem Bürsin a través de una publicación en redes sociales. Analizamos las posibles interpretaciones de la publicación y hablamos sobre la situación actual de ambos actores después de la ruptura. También les di mi opinión sobre la importancia de respetar su decisión de separarse y de reconocer su talento como artistas. Espero que este análisis haya sido de su agrado y les haya dado una perspectiva más completa sobre la situación. Recuerden que siempre trato de ofrecer información objetiva y basada en hechos, aunque a veces el chismecito sea inevitable. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por su apoyo constante. Significa mucho para mí que me acompañen cada semana y que disfruten de mis vídeos. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo este drama. ¿Creen que Hande fue cruel? ¿O simplemente está enfocada en su futuro? ¿Creen que Kerem la está pasando mal? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Siempre tengo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando el chismecito Hande y Kerem, la historia continúa, asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que esto no termina aquí. Como buena chismosa que soy, he estado investigando a fondo, buscando entre las sombras, hablando con mis fuentes, no les diré quiénes son, secreto profesional, y tengo muchísima más información jugosa para compartirles. Prepárense porque la cosa se pone cada vez más interesante. Asterisco asterisco recordando el idilio, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Para entender la magnitud del drama actual, es crucial recordar la intensidad del romance que vivieron Hande y Kerem. No era solo una relación de noviazgo, era un fenómeno cultural. Senkalkam los catapultó a la fama internacional, y su amor, que floreció en medio de sets de grabación y alfombras rojas, se convirtió en un símbolo para millones de fans alrededor del mundo. Recuerdo perfectamente las primeras fotos que salieron a la luz. Estaban en Maldivas disfrutando de unas vacaciones paradisíacas. Las imágenes eran de postal. Risas, abrazos, miradas cómplices. Parecía una escena sacada de la misma serie. Los fans enloquecieron, creando cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a Almohadilla Anker, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Incluso durante las entrevistas, era evidente la química que existía entre ellos. Kerem, siempre galante y caballeroso, no escatimaba en elogios hacia Hande, destacando su talento, su belleza y su gran corazón. Hande, por su parte, se mostraba enamorada y feliz, irradiando una energía contagiosa. Era una pareja que inspiraba amor, que transmitía una sensación de felicidad genuina. El apoyo de los fans era abrumador. Creaban vídeos musicales con escenas de la serie y fotos de la pareja, organizaban campañas para que ganaran premios, les enviaban regalos y cartas llenas de cariño. La presión mediática era enorme, pero ellos parecían manejarla con gracia y profesionalismo. Asterisco asterisco las primeras grietas, donde empezó a fallar el cuento de hadas, asterisco asterisco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se torció el camino? Esta es la pregunta que todos se hacen. Y como en toda relación, seguramente hubo una combinación de factores que contribuyeron al final del cuento de hadas. Una de las teorías más recurrentes es la diferencia de prioridades. Como mencioné antes, algunos creen que Hande quería enfocarse en su carrera, explorando nuevos proyectos y consolidándose como una actriz de renombre internacional. La fama que le trajo Senkalkam le abrió muchas puertas, y quizás sentía la necesidad de aprovecharlas al máximo.
Por otro lado, se decía que Kerem buscaba una relación más estable y comprometida. Estaba en una etapa de su vida en la que quería construir un futuro, quizás formar una familia. Esta diferencia de expectativas pudo haber generado tensiones y desacuerdos en la pareja. Otra teoría apunta a la intensidad de la relación. Estar juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede ser abrumador, incluso para las parejas más enamoradas. La presión mediática, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden desgastar cualquier relación. Además, recordemos que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Viajes, grabaciones, eventos promocionales. La falta de tiempo para dedicarse el uno al otro pudo haber afectado la comunicación y la conexión emocional. Y por supuesto, no podemos descartar los celos y las inseguridades. En el mundo del espectáculo, rodeados de personas atractivas y tentaciones constantes, es fácil que surja. Dudas y sospechas. *** La ruptura, un silencio ensordecedor ***. Lo que más dolió a los fans fue la falta de una confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem hablaron públicamente sobre la ruptura. Simplemente dejaron de aparecer juntos en redes sociales, dejaron de seguirse mutuamente y sus representantes se negaron a hacer comentarios. Este silencio ensordecedor alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los fans se sintieron abandonados y confundidos. Necesitaban respuestas, necesitaban entender qué había pasado. Algunos interpretaron el silencio de Hande como una señal de que ella era la que había tomado la decisión de terminar la relación. Otros, en cambio, creían que Kerem estaba demasiado dolido para hablar del tema. Lo cierto es que, independientemente de quién haya tomado la decisión, la ruptura fue un golpe duro para ambos. Se les veía más tristes y apagados, y tardaron un tiempo en recuperarse. *** La publicación de la discordia, indirecta o empoderamiento, ***. Ahora volvamos al centro de nuestro chismecito, la famosa publicación de Hande en Instagram. ¿Realmente se burló de Kerem? Como dije antes, no podemos saberlo con certeza. Pero, vamos a analizar la situación con más detalle. El pie de foto enfocada en mi felicidad, sin mirar atrás, es bastante ambiguo. Podría ser una simple declaración de intenciones, un mensaje de autoafirmación. Pero, teniendo en cuenta el contexto de la ruptura, es inevitable que se interprete como una indirecta hacia Kerem. La frase sin mirar atrás podría significar que Hande no se arrepiente de haber terminado la relación y que está decidida a seguir adelante con su vida. Podría ser una forma de decir que está feliz con su presente y que no quiere volver al pasado. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que Hande simplemente estuviera enviando un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que han pasado por una ruptura. En este sentido, la frase sin mirar atrás podría significar que es importante dejar atrás el dolor y la tristeza y enfocarse en el futuro, sin importar lo que haya sucedido. Además, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal de Hande en la foto. Se le ve segura de sí misma, radiante y feliz. Podría ser una forma de mostrarle al mundo que está bien después de la ruptura y que no necesita a Kerem para ser feliz. ***. Las reacciones. Un campo de batalla en redes sociales ***. Como era de esperar, la publicación de Hande generó un torbellino de reacciones en las redes sociales. Los fans se dividieron en dos bandos, los que la apoyaron incondicionalmente y los que la criticaron duramente. Los fans de Hande la defendieron a capa y espada, argumentando que tenía derecho a ser feliz y a seguir adelante con su vida. La elogiaron por su fuerza, su independencia y su talento. Le enviaron mensajes de apoyo y cariño, animándola a seguir luchando por sus sueños. Por otro lado, los fans de Kerem la acusaron de ser insensible, egoísta y de querer llamar la atención a costa de su ex. La criticaron por no tener respeto hacia Kerem y por burlarse de sus sentimientos. Le enviaron mensajes de odio e insultos, llegando incluso a amenazarla. La situación se salió de control y las redes sociales se convirtieron en un verdadero campo de batalla. Los fans se enfrentaron entre sí, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. ***, ¿qué dice Kerem? El silencio continúa ***. Lo más llamativo de todo esto es que Kerem no ha dicho una sola palabra sobre la publicación de Hande. Se ha mantenido en silencio, evitando cualquier tipo de comentario que pueda alimentar la polémica. Este silencio podría interpretarse de muchas maneras.
Podría ser una señal de que está dolido y decepcionado con Ande. Podría ser una forma de evitar conflictos y de proteger su privacidad. Podría ser una estrategia para no darle más importancia a la publicación de Ande. Lo cierto es que el silencio de Kerem solo ha contribuido a aumentar la incertidumbre y la especulación. Los fans están ansiosos por saber qué piensa sobre todo esto, pero él se niega a hablar. ***, ¿hay posibilidades de reconciliación? ***. Esta es la pregunta del millón. ¿Hay alguna esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta, lamentablemente, es que parece poco probable. Como dije antes, ambos han tomado caminos diferentes. Ande está enfocada en su carrera y en su vida personal, mientras que Kerem se ha enfocado en proyectos más personales y ha aprendido a valorar su privacidad. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Ande ha sido relacionada con algunos empresarios y actores, mientras que Kerem ha sido visto con varias actrices. Esto no significa necesariamente que estén en una relación seria con alguien, pero sí indica que están abiertos a conocer a otras personas y a seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto muchas parejas de famosos que han roto y luego han vuelto a estar juntos. Quizás en el futuro Ande y Kerem se den cuenta de que se equivocaron al separarse y decidan darle una segunda oportunidad a su relación. Pero por ahora, lo más realista es pensar que han tomado caminos diferentes y que no hay posibilidades de reconciliación. ***, el legado de Almohadilla Anker, más allá del drama ***. Independientemente de lo que suceda en el futuro, lo que es innegable es que Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su química en Senkalkam fue mágica y su amor, aunque efímero, inspiró a millones de fans alrededor del mundo. Almohadilla Anker se convirtió en un fenómeno cultural, un símbolo de amor y felicidad. Su historia, aunque con un final agridulce, siempre será recordada como una de las más apasionantes y conmovedoras del mundo del espectáculo. Y aunque el cuento de hadas haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon juntos. Esa magia que traspasó la pantalla y tocó el corazón de millones de personas. ***, ¿qué nos depara el futuro? ***. El futuro de Ande y Kerem es incierto. No sabemos qué les depara el destino. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas que tienen un futuro brillante por delante. Ande seguirá conquistando al mundo con su belleza, su talento y su carisma. Kerem seguirá sorprendiéndonos con su talento actoral, su visión empresarial y su compromiso social. Y aunque su relación amorosa haya terminado, siempre quedará el recuerdo de la magia que compartieron en Senkalkam. ***, y ahora, mi gente linda, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo este drama? ¿Creen que Ande fue cruel? ¿O simplemente está enfocada en su futuro? ¿Creen que Kerem la está pasando mal? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan, ***. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que aquí siempre estamos al día con los chismes del espectáculo turco y te aseguro que no te vas a aburrir. Para resumir un poco, hoy hablamos de los rumores de que Hande Erçel se burló de Kerem Bürsin a través de una publicación en redes sociales. Analizamos las posibles interpretaciones de la publicación y hablamos sobre la situación actual de ambos actores después de la ruptura. También les di mi opinión sobre la importancia de respetar su decisión de separarse y de reconocer su talento como artistas. Espero que este análisis haya sido de su agrado y les haya dado una perspectiva más completa sobre la situación. Recuerden que siempre trato de ofrecer información objetiva y basada en hechos, aunque a veces el chismecito sea inevitable. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por su apoyo constante. Significa mucho para mí que me acompañen cada semana y que disfruten de mis vídeos. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo este drama. ¿Creen que Hande fue cruel? ¿O simplemente está enfocada en su futuro? ¿Creen que Kerem la está pasando mal? Quiero saberlo todo.
Y por último pero no menos importante, los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Siempre tengo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao. Y recuerden, aquí seguiré con el chismecito al rojo vivo. No se lo pierdan.